y empiezo ya. Esto es un informe que me pasaba además Raúl, me decía, échale un vistazo a esto que tiene muy buena pinta. De Morgan Stanley. Vivimos en los tiempos macroeconómicos más caóticos. Con esto nos metemos en cosas ya técnicas, ¿vale? A ver, voy a leeros también por aquí por el chat por si acaso. Me preguntaba Pablo, ¿por qué los reportes no son los martes? Pues Pablo, creo que lo comenté al principio. El tema está en que tengo los martes y los jueves los tengo liados ahora por las tardes. Y por eso, de momento, ¿vale? No sé durante cuánto tiempo. Y por eso ahora me estoy lanzando a hacerlo los lunes. Llego de la oficina y aunque estemos a full, aunque llegue tarde a casa, lo que sea, no falta el ponerme. O sea, sí o sí, hay que ponerse y hay que hacer las cosas porque si no, empiezo a dejarlo de lado. Dale sin compasión, Gonzalo, me dice GTC en el chat de YouTube. Pensé que te habían tumbado. Perfecto, nos vemos los lunes. Gracias, Pablo. Venga, vamos con ello entonces. Os pongo pantalla completa para que se lea bien y para que se vea la fuente del artículo. Tenemos Morgan Stanley dice: We live in the most chaotic, hard to predict macroeconomic times in decades. En cristiano, vivimos en los tiempos más caóticos y difíciles de predecir, macroeconómicamente hablando, de décadas. Dice, vivimos en los tiempos macroeconómicos más caóticos y difíciles de predecir en décadas. Los ingredientes para una recesión global están sobre la mesa. Mi colega Mike Wilson está pidiendo una venta masiva adicional de acciones en Estados Unidos. Tu colega Gonzalo en Brújula de Mercado te advirtió de eso. Y los gráficos están también publicados con tiempo en las redes sociales y en los vídeos, ¿vale? Pero no es el caso, no hay que lucirse tampoco, ¿verdad? Cuando uno tiene razón. Vamos a seguir con el tema. Incluso en el caso base de que no haya recesión. Considere que la recuperación del COVID significa que las empresas que han ganado en exceso, especialmente aquellas que producen bienes de consumo cuya demanda se ha disparado, se enfrentan a un cambio de fortuna. La suerte cambia. Se terminó la pandemia y entonces aquella demanda desaparece radicalmente. Además, las tasas de más altas y la caída del crecimiento nunca son buenas para las valoraciones. ¿Las tasas qué tasas? Las tasas de interés. Es irreversible, ya lo han dicho varios, ¿eh? Es irreversible. Irreversible. Hay que subir tasas de tipos de interés, pase lo que pase. A ver qué se inventan para mantener el circo funcionando. Evitar una recesión es nuestro caso base, pero los mercados tendrán que enfrentar la creciente probabilidad de que ocurra independientemente. La fuerte desaceleración de China es clara. El año pasado el gobierno chino se embarcó en un reinicio regulatorio que provocó una marcada desaceleración en la economía. Luego, sucesivas olas de COVID azotaron el país. Política COVID cero ha asegurado y estrangulado el gasto de los hogares y ha dejado ilesa la parte productiva de la economía. Es decir, la oferta sigue intacta, la demanda desaparece porque no pueden salir a comprar. Se han cerrado ciudades ciertamente grandes como Shanghái y Shenzhen, y los casos en otras ciudades importantes han ido en aumento. El riesgo de una contracción prolongada es evidente. Bien, hablemos de cosas raras. Es raro que China mantenga esto, ¿verdad? Entiendo yo, ¿no? Es raro que China mantenga esto. Cuando el resto del mundo ya se está quitando de esto. ¿Os acordáis? Entonces, aquí lo que hemos dicho, la semana pasada creo que fue cuando lo mencionamos, también lo mencioné con Raúl en la radio, fue... Está el rumor de que realmente China está aplicando este tipo de restricciones, no porque pretenda una política COVID-0, sino porque lo que quiere es tener el pretexto para paralizar la economía o el suministro de productos hacia Estados Unidos como contramedida por las sanciones económicas hacia su propio bloque, el bloque asiático integrado con Rusia, en el que Rusia sufre un shock por la desaparición de sus activos financieros. Luego, en cristiano y en síntesis, ¿es acaso el caso COVID y política COVID una respuesta estratégica china como sanción oculta contra o contramedida frente a las sanciones de Estados Unidos y Europa hacia Rusia? ¿Es la respuesta? ¿Es eso? No lo sabemos, pero genera tensión en los mercados occidentales. Podría ser una respuesta. Dice, para Europa la desaceleración es más prospectiva que para los PMI, porque los PMI crecientes, los productos manufactureros y los precios manufactureros y las encuestas de confianza sugieren un impulso continuo.
Pero desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania han aumentado los riesgos macroeconómicos a la baja. El fuerte aumento de los precios de la energía y los alimentos impondrá un impuesto al consumidor europeo. A medida que continúa la invasión rusa sobre Ucrania, la perspectiva de un embargo sobre las importaciones de petróleo de Rusia se vuelve más segura. ¿Os acordáis que dijimos que había también el rumor, lo leímos a través de Twitter, lo traje aquí a las redes, de que quizá tras las elecciones de Francia se produjese un embargo de productos de energía rusos para toda Europa, pese al descontento de Europa? Es decir, si se produjese ese embargo, la primera reacción que tendría la gente es acabar harta de su gobierno, pues está pagando con su bolsillo y con su disconfort, ¿no? Con su reducción en la calidad de vida, medidas que está eligiendo aplicar su propio gobierno. ¿Me seguís? Funcionarios políticos europeos toman medidas que están afectando a la población europea. Podría tener descontento. Luego, lo que leímos en su momento fue, eso ocurrirá posiblemente, pero en todo caso ocurrirá después de las elecciones de Francia para no perjudicar a Macron, porque ya sabéis cómo se ponen los parisinos. Lo queman todo de arriba abajo. Me decían por aquí por el chat, se corta un poco en Facebook, me paso a YouTube. Esperemos que en YouTube sí vaya la transmisión bien. Y me quedaba con que la segunda mitad del año parece decididamente peor que para el crecimiento de la zona euro que la primera mitad del año. Junto con estos vientos en contra, la alta inflación ha incitado al BCE, al Banco Central Europeo, a normalizar la política. Claro, en parte, no es porque esté yendo... O sea, es que hay muchos factores que se están juntando, macroeconómicamente hablando en Europa, que no son casuales, sino que están ya en la hoja de ruta porque ya se dijeron en su momento, no porque nosotros nos lo inventemos, sino porque literalmente la Comisión Europea anunció que se suspendería la compra de activos de deuda soberana europeos, los famosos bonos europeos, se suspendería su compra para junio. Luego, se nos juntan varios factores complicados. Uno, el aumento de inflación por esta crisis energética autoimpuesta por Europa. Vamos a dejar de comprar energía barata. Vamos a comprar la cara. Pues es que hay que ser solidario. Así que vamos a, venga, bajar la calefacción, ser solidario, pagar más facturas de la luz, ¿vale? Oye, te pago para que gestiones el Estado y que lo hagas bien, porque trabajas para mí. Pero claro, si las decisiones que tú tomas van en mi perjuicio, como decía, ¿no habría que despedirles? En fin, ahí te lo dejo. Es que es una cuestión de sentido común, básica, ¿vale? Pero más allá de eso, si se nos junta esto, medidas que están tomando que perjudican nuestro coste de vida en Europa, por decirlo así, se le suma restricciones en la oferta monetaria porque está aumentando la inflación, de hecho, y en parte motivada por sus propias medidas, y para colmo, anunciado con anterioridad ya a todo esto, la cesión de compra de deuda soberana europea. Vamos a ver, amigos, amigas, si el Banco Central Europeo, la fábrica de billetes, no compra los bonos europeos, ¿quién demonios los va a comprar? ¿Qué inversor tiene interés en el bono italiano o español a la tasa de interés actual? Cuando ha cotizado incluso negativa, pagaban por prestar dinero. ¿Quién, con sentido racional, tú, yo, cualquier inversor de carne y hueso, cualquier fondo de inversión que tenga incentivos monetarios, incentivos mercantiles, cualquiera que quiera hacer negocio en su inversión, va a invertir en activos financieros de deuda europea con tasas de interés por los suelos? ¿Acaso es normal que cotice igual el bono alemán que el francés, que el italiano y que el español, cuando la tasa de paro y de deuda de Alemania no es la de Italia, no es la de España, no es la de Francia, y cotizan prácticamente a la par? Bueno, pues eso se llama anomalía de mercado. Anomalía de mercado. Y cuando aparece una anomalía de mercado, lamentablemente, antes o después pasa una factura. Prepararos para esa factura porque puede ser terrorífica con la cantidad de años que llevan inflando la bomba, ¿vale? Si bien es muy poco probable poner fin a la QE, a llevar la tasa de depósito a cero, lleva Europa a la recesión, los mercados miran hacia el futuro y la liquidación de los soberanos de la zona del euro probablemente sea solo el comienzo del endurecimiento de las condiciones financieras. Acabo de sintetizar en esta frase lo que os acabo de decir yo antes. No solamente se trata de que el fin del estímulo del Banco Central Europeo sobre Europa, el fin del grifo abierto de billetes que llegará para contener la inflación, ese fin es un problema, es un riesgo recesivo para Europa. No solo es eso,
es que además no comprarán la deuda de Europa. La tormenta perfecta. Dice, en Estados Unidos, en cambio, el PIB se contrajo durante el primer trimestre. Sin duda, el gasto final interno fue sólido y los culpables fueron los inventarios y las exportaciones. Sin embargo, la debilidad de las exportaciones advierte sobre el debilitamiento del crecimiento global. Si no compra el resto del mundo, ¿quién va a comprar? Las nóminas no agrícolas de abril aumentaron en 428.000, extendiendo una serie de aumentos de empleo muy fuertes. Y aquí está la cuestión. Estados Unidos improvisa. Estados Unidos tiene el santo grial, la piedra filosofal, la moneda mundial, el dólar. De momento, ya sabemos que Rusia ha ido a muerte contra eso. La respuesta visceral del oso ruso contra las sanciones, ¿cuál ha sido? Muerte al dólar. Quitémonoslo de en medio una vez por todas. Sabemos que eso ya existía, porque los comentarios de Putin llevan años ya advirtiendo sobre eso, que la inestabilidad del dólar ponía en riesgo la economía mundial. Pero es que ahora es una declaración de guerra abierta. Ojo, peligrosa, porque lo dicen ambos bandos. Entonces, bueno, si la guerra va a ser contra el propio dólar, Estados Unidos, en todo caso, en un futuro se verán apuros. Pero ahora tiene la piedra filosofal. Puede fabricar el billete que se vende en el mercado mundial. Europa no. Europa no tiene el dólar. Tiene el euro y el euro no es el dólar. El euro no llega a la cantidad de depósitos ni de mercados a los que llega el dólar. ¿Vale? Así que se le pone complicado. Continúo, ¿vale? Que no me quiero enrollar. Pero al igual que en Europa, todavía tenemos que ver el impacto en el gasto de los consumidores por el aumento de los precios de los alimentos y la energía. Y nuestro trabajo reciente muestra que el lastre puede ser notable. Además, las tasas hipotecarias han superado el 5% por primera vez en 12 años. Y la escasez de vivienda nueva, que eleva los precios cada vez más, la asequibilidad de la vivienda es la peor en décadas. No hay suficiente para pagar ni los costes hipotecarios que siguen aumentando al 5%, máximos en costes hipotecarios de 12 años. No porque haya una alta inversión en vivienda, no porque haya mucha compra de mucha casa, porque hay mucho dinero en los bolsillos de las familias, sino porque, como nos ha dicho, hay escasez de vivienda nueva, lo que es una oferta congelada, paralizada o que disminuye. Es decir, es como se suele describir técnicamente estaflación. Subida de precios con una contracción de la oferta, no por un incremento de la demanda. ¿Se entiende la diferencia? Cuando los precios suben porque hay mucha gente comprando el mismo producto, es algo relativamente positivo porque al menos hay dinero, al menos están comprando, la gente está consumiendo. Cuando los precios suben porque no hay producto disponible y quedan 4, las cosas, amigos, amigas, se ponen muy feas. Dice, la dirección de viaje de la economía estadounidense es clara, aunque por ahora sigue siendo sólida. Claro, nos habla de que, por supuesto, la Reserva Federal ha señalado un conjunto básico bastante agresivo de subidas de tipos que, según vemos, harán que la tasa de los fondos federales supere el 2,5% este año a medida que el balance comience a contraerse. Se acaba el flujo de dinero. Se acaba el flujo de dinero. Se acaba el flujo de dinero. Y más nos vale que estemos preparados para eso. Porque vienen tiempos nuevos. Morgan Stanley, vivimos en los tiempos macroeconómicos más caóticos. Te lo está diciendo una de las mayores firmas de inversión del mundo. Pero es que no hay que ser genio para verlo. Porque claro, tú, que estás suscrito y suscrita a Brújula de Mercado, que sigues este contenido, ya lo sabías. Dice entonces, ¿por qué no llamar a una recesión global? Por ahora incluso el PIB chino experimenta una modesta contracción secuencial en el segundo trimestre, el aumento de la política fiscal. El retroceso de COVID debería permitir un repunte posterior. O sea, básicamente nos está diciendo, China tiene una posibilidad. Pese a que registra ciertos datos de disminución de su crecimiento, contracción secuencial del segundo trimestre, lo han llamado aquí, ¿vale? ¿Crece más despacio? Sí, crece más despacio. Pero cuidado, hay factores que están autoimpuestos. Soy China y digo, tengo reservas, tengo ahorro, puedo gastar dinero en estímulo fiscal, por un lado. Segundo, puedo también levantar las restricciones que me acabo de autoimponer. Es como Europa. Europa podría decir, bueno, estamos en este lío, pero podemos resolverlo en 180 grados si queremos, mañana mismo. ¿Cómo? Restableciendo los acuerdos comerciales. Austria diría sí, gracias. Alemania diría sí, gracias. Porque Alemania y Austria eran los que tenían los negocios con Rusia, los que habían construido las infraestructuras para traer energía a Europa. Que no te engañen. Europa, que es Alemania, quería esto. Pero hay un interés superior por encima de eso
que lo ha tumbado todo. Y no porque lo diga Brújula de Mercado, sino porque os traje las evidencias y las pruebas, ¿vale? ¿Os acordáis cuando os traje el tuit de la ministra de Economía de Austria que dijo, algunos estados querrían, más o menos hablo de memoria, está publicado también en mi Twitter, ¿vale? Algunos estados querrían que Austria no hiciese negocios con el Nord Stream 2, que es el proyecto de infraestructura de crear un gasoducto entre Rusia y Alemania. Se hizo a través de Gazprom y a través de, me parece que Shell también participó. Querrían que no se llevase a cabo ese proyecto Nord Stream 2, pero decía, pero fracasarán, se equivocan. La pregunta que os hice entonces cuando traje sus palabras, ministra de Economía de Austria, aquí al canal fue, ¿a qué estado se estaba refiriendo? ¿A qué estado se estaba refiriendo cuando nos dijo aquello? A algunos estados les gustaría que no hiciésemos negocios por el Nord Stream 2. ¿A qué estado se refería? Bueno, quid pro quo. ¿Quién ha ganado los contratos con Alemania cuando se han puesto las sanciones? El gas licuado norteamericano. Y la Fed está abriendo camino con la política, tratando de desacelerar la economía para controlar la inflación, pero dispuesta a revertir el rumbo de la primera señal de que está haciendo demasiado. Igual, extracto del artículo publicado por Ciruheads, que básicamente te dice que la Fed está revirtiendo todo esto, está reduciendo la cantidad de dólares que circulan para evitar que la inflación se dispare, pero que se van a, hablando claro, cagar de miedo en cuanto vean que la cosa no funciona. Volverán a darle a la balanza. Porque el problema está en que la inflación es mala, pero más malo es un colapso del sistema financiero mundial. Porque no saben hacia dónde lleva eso. Evidentemente hacia la pérdida de control del sistema monetario. Y la pérdida de control del sistema monetario significa que encontraremos otras salidas, pero como ellos no son los que han puesto la solución no puede ser entregada de momento. Es decir, yo puedo aceptar que las cosas se pongan feas siempre y cuando sea yo el que tenga el antídoto contra ese veneno. Si no es así, seguir dando la droga para que no busques otra alternativa. No sé si me estáis siguiendo, pero digamos que la droga de la Reserva Federal que inunda el mundo entero no desaparecerá hasta que la Reserva Federal no sea la que te ofrezca el plan B, el antídoto para quitarte el síndrome de abstinencia que tienes de la Reserva Federal. ¿Qué metáfora acabo de lanzar? Espero que algunos lo hayáis pillado. Necesitamos una contracción europea para afectar a la economía de Estados Unidos. Probablemente la tengáis. Después de que se esté produciendo un endurecimiento de las políticas con suficiente antelación como para desencadenar una recesión. La alineación de estas desafortunadas estrellas es posible. De ahí el riesgo creciente, pero no es algo con lo que contaría. Es decir, ellos creen que hay demasiados factores que se están alineando hacia una posible recesión. Este era el artículo publicado por Ciruheads, donde citaban a los analistas de Morgan Stanley hablándonos de que vivimos en la más caótica de las circunstancias de los periodos macroeconómicos en décadas. Y paso a otra noticia, porque además no os he contado el resumen de que os traía hoy. Voy a ponerla.